No sé tú, pero a mí me gustan mucho las historias de los héroes, porque nos ayudan a ser mejores, nos incentivan a alcanzar aquello que nos proponemos. Pero no estoy hablando acerca de los héroes de los cómics o de aquellos héroes producidos por el cine. Estoy hablando de héroes de la vida real, héroes que muchas veces lucharon por aquello que querían obtener. El día de hoy quiero contarte la historia de un héroe de la Segunda Guerra Mundial. Un héroe que no era el más veloz, no era el más fuerte, no usaba armas, pero así salvó la vida de muchos, de decenas de sus compañeros de batalla. Entonces, si te gustan las historias de los héroes, quédate conmigo. Está comenzando tu programa Fe para Hoy. El día de hoy yo tengo un regalo especial para ti. Sí, este DVD, El sentido de la fe, que nos va a ayudar justamente a responder la pregunta del tema de hoy. ¿Cómo saber si tengo fe? Entonces, son 15 temas maravillosos que te van a ayudar a crecer en tu experiencia de relación con Dios. Solicítalo totalmente gratis a través de nuestra página web www.estudielabiblia.com y también a través de nuestro número de WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Recuerda una cosa, puedes estudiar este curso bíblico online, ver los videos, responder las preguntas a través de nuestra página web estudielabiblia.com. La década de los 30 y los 40 fueron décadas muy difíciles para la humanidad. El mundo se estaba recuperando de la Primera Guerra Mundial que se realizó entre 1914 y 1918. A finales de la década del 30, la situación se estaba convirtiendo en una situación más complicada todavía en las relaciones internacionales. Fue allí, en 1939, que se inició la Segunda Guerra Mundial. El nazismo estaba creciendo y ganando poder en Alemania, y su política genocida de eliminar a las personas que consideraban descartables se estaba volviendo cada vez más fuerte y desconcertaba al resto del planeta. Como si no fuera suficiente la atrocidad de la política del régimen nazi, el mundo todavía enfrentaba disputas político-económicas que dividieron el planeta en dos bloques. De un lado estaban los aliados, liderados por Estados Unidos, y del otro se encontraban las potencias del eje, lideradas por Alemania. Este escenario de tensión mundial fue el que llevó al mundo a lo que conocemos hoy como la Segunda Guerra Mundial, ocurrida de 1939 a 1945. Millones de personas perdieron la vida por causa de los horrores de aquella guerra. Muchas familias lloraron la pérdida de los padres, los hijos, las esposas, los maridos y los tíos. Muchísimos civiles y militares vieron interrumpidas sus vidas como consecuencia directa de la guerra. En este escenario de terror surgieron muchas historias emocionantes de héroes que salvaron a personas. Las historias de algunos de estos héroes se divulgaron, pero las de otros permanecieron en el anonimato. Quiero compartir contigo un poco de la historia de Desmond Doss, soldado del Departamento Médico de la 70ª División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos. Desmond Doss era un soldado temeroso de Dios y desde temprana edad se había resuelto a colocar los principios bíblicos como parámetros para tomar sus decisiones personales. Desmond Doss decidió alistarse en el ejército porque quería contribuir con su país en esos momentos tan delicados, pero entendía que no debía portar armas. Por eso quería trabajar en el departamento médico del ejército. Luego de los primeros días de entrenamiento en el cuartel, Doss enfrentó sus primeras pruebas. Sus superiores empezaron a obligarlo a usar armas de fuego, pero Doss se mantuvo firme en sus convicciones. Luego de muchas luchas intensas,
e institucionales. 2. Logró ser transferido al cuerpo médico del ejército, donde podría ejercer su obligación patriótica sin comprometer las convicciones de su fe. A causa de sus hazañas valerosas, se ganó el respeto de sus compañeros de guerra y después de su país entero. Su historia es tan impresionante que se plasmó en un libro y en una película. La historia de Desmond II no acaba aquí. Es una historia más extensa que vamos a tratar más adelante. Desmond II era un hombre que tenía una fe genuina. Quizás te estarás preguntando, ¿pero cómo sabes que II tenía una fe genuina? Y es una buena pregunta, porque tú y yo, ¿cómo sabemos que estamos ejerciendo esa fe real, esa fe genuina? Yo quisiera conversar un poquito más sobre este asunto. Antes de saber si tengo fe, debo saber qué es fe. Este asunto ya lo hemos tratado la semana pasada aquí en Fe para Hoy, pero quiero resumírtelo. Según Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, la fe es la garantía de que recibiremos todo aquello que Dios prometió darnos. Lo que Dios no prometió no lo podemos reclamar, pero la fe garantiza que aquello que Dios sí prometió lo recibiremos. La fe siempre está ligada a dos grandes aspectos de la vida. El primero es el contacto con la Biblia. Sí, la fe verdadera siempre emergerá del estudio regular de la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo lo dijo: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que, si quieres desarrollar la fe verdadera, necesitas estudiar un pasaje de la Biblia cada día, de tal forma que irás creciendo y creciendo en gracia día a día a partir de la palabra de Dios. Desdichadamente, es muy común encontrar cosas falsificadas, ropas falsificadas, electrodomésticos falsificados, comidas y bebidas falsificadas, entre otras tantas cosas falsificadas. Todo esto es triste, pero lo más triste es encontrar una fe falsa, una fe falsificada. Este tipo de fe es la que se configura solo con palabras. Las palabras dicen que tienen fe, pero esa fe no se evidencia en sus acciones del día a día, en sus relaciones y en sus negocios. Como cristianos, debemos tener mucho cuidado de no abrigar una fe falsificada. Esto desagrada a Dios y es un engaño para nosotros mismos. La Biblia no responde todas las preguntas de la humanidad. Por ejemplo, si tienes alguna duda sobre física cuántica, debes ir a buscar un libro sobre física para responder esa duda. Si quieres saber cómo se puede construir una estructura espléndida con escaleras complejas, tendrás que consultar un libro de ingeniería. Sin embargo, la Biblia responde las principales preguntas espirituales. Y para la pregunta que nos hicimos el día de hoy acerca de cómo saber si tenemos una fe genuina, existe una respuesta clara y concisa. La Biblia, sin duda alguna, es un libro muy especial. No fue compuesta por voluntad humana, sino que fue compuesta a partir de la inspiración del Espíritu Santo en la mente de los profetas. Y esa inspiración hizo que el mensaje de Dios se escribiese en un lenguaje humano. Por eso la Biblia es muy confiable. Tenemos varias pruebas materiales y de crítica textual de que la Biblia es un documento histórico confiable. Pero aparte de ser un documento histórico confiable, también es un documento espiritual confiable. Es el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. La Biblia se escribió con un propósito específico: mostrarnos cómo podemos ser salvos. Dios registró en la Biblia la historia de la salvación, es decir, desde el momento en que el pecado entró al mundo hasta el momento en que el pecado será erradicado del mundo. Y si nos ponemos a disposición de Dios y nos colocamos bajo la tutela de la Biblia, Dios nos brindará todas las respuestas esenciales para nuestra existencia.
La respuesta se encuentra en Santiago, capítulo 2, versículo del 14 al 16. Es interesante notar que en esta sección Santiago habla acerca de la fe y repite la palabra fe 11 veces. De esa manera, Santiago quiere explicarnos que la fe y las obras están muy relacionadas. En el versículo 14, nosotros podemos leer, por ejemplo, lo siguiente. Hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Este es un versículo muy especial, porque aquí el apóstol Santiago está refiriéndose exclusivamente a la relación entre fe y obras en la vida de un ser humano. Y él comienza a desarrollar su argumento. Y es interesante notar que su argumento él comienza por la conclusión y va después a desarrollar las razones del por qué él concluye que la fe está relacionada con las obras. Y él da 4 ejemplos muy importantes que los vamos a estudiar el día de hoy. La historia de Santiago es muy hermosa. Antes de ser un escritor bíblico, era nada menos que el hermano de Cristo. Pero cuando Jesús estuvo en la tierra, Santiago no fue un seguidor de Jesús. En realidad, la Biblia registra que Santiago y sus otros hermanos se opusieron al ministerio de Cristo. Sin embargo, por algún motivo, después de la muerte y la resurrección de Jesús, Santiago se convirtió. Posiblemente tuvo un encuentro con su hermano Jesús, quien era el mismo Dios, y entendió todo el ministerio de Cristo. Santiago pasó de ser alguien que se oponía al ministerio de Jesús a ser un escritor bíblico. En su libro registra toda la transformación que Jesús obró en su propia vida. Así como Santiago fue transformado, todas las personas también pueden serlo al encontrarse con Cristo. El primer ejemplo que Santiago emplea es una situación probablemente ficticia en la que una persona hambrienta y necesitada de ropa se encuentra con alguien de la comunidad de la fe. Al enfrentarse a esa situación, el religioso le ofrece palabras de aliento, pero no le proporciona comida ni ropa al necesitado. El apóstol reprueba esta actitud que evidencia la falta de fe del religioso. ¿Sabes? La persona que ejerce una fe verdadera le habría ofrecido comida y ropa. Lógicamente, las palabras de aliento son muy buenas y siempre son bienvenidas, pero lo que los necesitados requieren no son solo palabras de aliento, sino también cosas concretas como ropa y alimento. Santiago nos está enseñando que cuando encontramos a un necesitado, encontramos a alguien que nos necesita. Si tenemos una fe verdadera, le suministraremos exactamente lo que esa persona necesita. Déjame preguntarte algo. Cuando encuentras a algún necesitado por la calle y te pide ayuda, ¿cómo reaccionas? Nuestra reacción ante las necesidades del otro evidencia si nuestra fe es una fe viva o muerta. Luego el apóstol Santiago pasa a dar su segundo ejemplo. Y en este segundo ejemplo, el apóstol nos muestra una realidad que es evidente para todos nosotros. Pero vamos a leer el texto bíblico. Santiago capítulo 2, versículo 18 y 19 dice así: Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es interesante observar aquí que el apóstol Santiago está mencionando que hasta los demonios tienen un tipo de creencia, un tipo de fe. Y es que, mi amigo, amiga, este tipo de fe que los demonios tienen es una fe intelectual, no está relacionada con las obras. Entonces, lo que nosotros tenemos que obtener y buscar es aquella fe que se relaciona con las obras, aquella fe que se basa en la confianza en Jesús, en la confianza en Dios, pero que se expone en nuestras acciones y en nuestras obras. La fe sin obras es muerta. A menos que las palabras y las obras anden juntas, a menos que la predicación del Evangelio vaya acompañada de un programa de acción social, a menos que la fe se demuestre por medio del cuidado amoroso y la preocupación,
ella estará muerta. En este primer ejemplo, Santiago nos ayuda a entender que la fe verdadera no admite ver a un necesitado y no hacer nada para aliviar su sufrimiento. De manera que la evidencia de una fe viva es la compasión por el prójimo. La compasión es la marca del cristianismo. Nadie puede decir que es cristiano si al pasar por la calle no se compadece del que está sufriendo. ¿Y qué es la compasión? La compasión es sentir el dolor del otro, es experimentar la misma sensación que el otro, es ponerse en el lugar del otro. ¿Sabes? Los cristianos necesitan orar por aquellas personas que sufren, pero también deben colocarse en su lugar, tratándolas como les gustaría ser tratados ellos mismos. Nuestro máximo ejemplo es Cristo. Él tuvo compasión de los que sufren. Él tuvo compasión de los pecadores. Y tuvo tanta compasión que se colocó en el lugar de los transgresores para pagar el precio que todos deberíamos pagar. Y de esta manera, ahora nosotros podemos recibir la recompensa que solo Él merecía. Santiago ahora va para su tercer ejemplo. Y en este tercer ejemplo, él apela a la fe de Abraham. Y efectivamente, Abraham es el padre de la fe, ¿no es verdad? Aquí en el versículo 21, el apóstol Santiago escribe así, estamos leyendo el capítulo 2, dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Es decir, Abraham estaba dispuesto inclusive a obedecer a Dios en las cosas que aparentemente eran ilógicas. Abraham sin duda tenía una fe que se exponía o se hacía real o se hacía evidente a través de las obras. Es por eso que nosotros también podemos seguir el ejemplo de Abraham, seguir ese ejemplo de obedecer a Dios aún en las cosas que parecen un tanto irracionales. Ahora, qué maravilloso es saber que Abraham fue llamado el amigo de Dios y tú y yo también podemos ser amigos de Dios. ¿No es maravilloso eso? Al hablar de Abraham, no quiero dejar la impresión de que tener fe genuina es sinónimo de impecabilidad. Eso no es verdad. Y la propia vida de Abraham nos muestra eso. Él cometió pecados y se equivocó en su vida, pero la fe genuina de Abraham hacía siempre que él volviera a Jesús, que él retornase a Dios pidiendo perdón por sus pecados y continuara su caminata. Querido, tener fe genuina no significa que nunca cometerás errores en tu vida. Tener fe genuina significa que todas las veces que te equivoques sabrás qué camino transitar para conseguir el perdón. Y ese camino es Cristo mismo. Existen muchos caminos que podemos seguir. Algunos son caminos claramente malos, otros son caminos que parecen buenos, pero al final llevan a la perdición. El libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 2, dice así: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Lo que Salomón quiere enseñarnos aquí es que nuestros propios conceptos de camino bueno son peligrosos, porque estos conceptos se forman en nuestras mentes que están corrompidas por el pecado. Nosotros solo podemos confiar en el camino que Jesús estableció. La definición de camino tranquilo y de camino seguro viene del mismo Dios. Esta definición se encuentra en Juan capítulo 14, versículo 6, que dice así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas son las palabras de Jesús. Él está dejando bien en claro que ninguna persona ni ninguna institución, sino solamente Él, puede conducir a las personas a la vida eterna. Por lo tanto, decide hoy seguir por el camino seguro. Decídete por Cristo. Así como el motor produce fuerza porque una corriente eléctrica pasa por él, así también el cristiano produce buenas obras porque la verdadera fe lo impulsa. Cierta vez escribieron una frase en la puerta de un manicomio que decía así: ni todos los que están aquí son, ni todos los que son están aquí,
Eso me hizo pensar en una realidad que vemos en este mundo y en la iglesia. Ni todos los que están en la iglesia tienen una fe genuina, ni todos los que tienen una fe genuina están en la iglesia. A eso se refería Jesús cuando hablaba en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Jesús decía así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabes? Jesús, a diferencia de Santiago, está hablando de otro tipo de personas. Mientras Santiago hablaba de que había personas que tenían fe pero no tenían obras, Jesús aquí está hablando de personas que tenían obras, pero no tenían una fe genuina. ¿Sabes? Y eso se puede observar justamente en la parábola que Jesús cuenta en los siguientes versículos. En el versículo 24 al 28, Jesús cuenta una parábola del hombre prudente y del hombre insensato. El hombre prudente que oye la palabra de Dios y construye su casa sobre la roca, y el hombre insensato que no oye la palabra de Dios y construye su casa en la arena. Y entonces existe una relación muy importante entre la fe y lo que hacemos. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Si nosotros oímos la palabra de Dios y hacemos lo que la palabra de Dios dice, vamos a tener una fe genuina. Y Jesús, por eso, cuando Él dice aquí en el versículo 23, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra maldad aquí en griego es anomía, significa aquellas personas que andan sin la ley o que están fuera de la ley. Estas personas no tienen fe porque están andando fuera de la ley. Cuán importante es que la fe genuina se base en la obediencia por amor a Dios, en la obediencia del hacer, del ejecutar la palabra de Dios en la vida. Lamentablemente, encontramos algunas iglesias en el mundo que desprecian la ley de Dios. Están llenas de personas, pero vacías de obediencia a la ley. La ley es importante. No puede salvarnos, pero representa el carácter de Dios y por eso debe ser obedecida. Dios escribió la ley con su propio dedo en tablas de piedra que indican la eternidad de la ley. Ahora bien, la ley ya existía desde antes del Sinaí y continuará existiendo por toda la eternidad por un motivo muy simple. La ley representa el carácter de Dios y el carácter de Dios nunca deja de ser. Espero que todos estos argumentos de los cuales hemos conversado hasta ahora te hagan comprender la enseñanza bíblica de que la fe y las obras siempre andan juntas. No solo el libro de Santiago enseña esto, sino todos los libros de la Biblia. Todos los autores bíblicos afirman lo mismo. Debemos actuar a partir de la fe que poseemos. Ahora sí creo que podemos regresar al personaje con el que comenzamos nuestro programa, Desmond Doss. ¿Te diste cuenta de que en su vida el concepto de fe genuina encaja perfectamente? Él tenía fe, y tenía una fe verdadera porque él manifestaba ese sentimiento de compasión y demostraba esa fe a través de acciones de justicia y misericordia. En una de las escenas de su vida, Doss se encuentra en una batalla dura donde el ejército norteamericano intentaba controlar una ladera en Okinawa. Muchos soldados resultaron heridos con las bombas, las granadas y los disparos que provenían del ejército enemigo. En pocos segundos, decenas de compañeros de combate se hallaban en el suelo necesitando ayuda. Ahora imagina a Desmond Doss en medio del campo de batalla. Las balas yendo de aquí para allá, el sonido estridente de las metralletas, de las granadas, las explosiones de las bombas. Imagina a Desmond Doss arrastrándose para alcanzar a alguien que estaba herido y salvarlo. Sabes, amigo, amiga, Desmond Doss demostró una fe genuina, una fe real. Una fe que se manifestó en obras de misericordia y justicia por los demás.
porque allí en ese momento Él no solamente salvó americanos, sino también salvó a japoneses. Aquella noche muchas personas fueron salvadas. Desmond II demostró una fe genuina, una fe real. Desmond II no solo fue un héroe de la Segunda Guerra Mundial, también fue un héroe de la fe, y podría muy bien estar en la galería de los héroes de la fe. Pero no solo él, tú y yo también podemos estar en la galería de los héroes de la fe. Sin embargo, nuestra más grande preocupación no debe ser estar o no en aquella galería. Nuestra más grande preocupación debe ser tener fe verdadera, la fe genuina que se demuestra en nuestra vida. Y así volvemos a la pregunta inicial de este programa. ¿Cómo saber si alguien realmente tiene fe? Después de la guerra, II fue condecorado con la más importante honra militar de los Estados Unidos. Recibió de manos del presidente la Medalla de Honor del Congreso norteamericano. En el documento que acompañó a la condecoración está escrito lo siguiente: con valentía impresionante y determinación inquebrantable, enfrentando condiciones de peligro desesperantes, el soldado II salvó la vida de muchos soldados. Su nombre se ha convertido en un símbolo de nobleza ilustre que va más allá del llamado al deber. No existe un método para medir la fe de alguien. No hay un instrumento o herramienta o máquina para medir la fe de alguien. Pero déjame hacerte algunas preguntas. ¿Cómo reaccionas tú cuando eres de repente maltratado por alguien o alguien te insulta? O cuando estás jugando fútbol y allí sucede un altercado o una diferencia con alguien. ¿Cómo reaccionas tú cuando estás en casa y se presenta alguna discusión con tu esposa o con tus hijos? Son esos momentos en donde uno podría demostrar una fe genuina. Entonces, querido amigo o amiga, quizás a lo largo de este programa tú te has analizado, te has visto y de repente estás pensando que no tienes esa fe genuina y real que necesitarías tener. Pero yo el día de hoy tengo aquí una respuesta para ti. En Romanos capítulo 10, versículo 17, la palabra de Dios dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Todos podemos tener una fe genuina, todos podemos tener una fe real. No existe ser humano que no pueda tener esa fe, porque esa fe te la da Dios y viene por la palabra de Dios. Entonces, para que tú tengas una fe real, una fe genuina y tengas una fe fuerte, no olvides acercarte a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que te va a dar esa fortaleza de fe y esa fe real, tanto para ti en tu interior como también para afuera, para que tú puedas vivir esa fe en acciones reales en tu vida cotidiana. Que Dios te bendiga y que puedas tener esa fe por la palabra de Dios.